lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como es de costumbre, nuestros saludos para todos nuestros amigos, compañeros y aquellos que nos visitan por primera vez en nuestra página del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha del pueblo salvadoreño. Un saludo para todos ustedes desde las diferentes partes del mundo donde estamos cada uno de nosotros que estamos en la página web del Frente Intercontinental. Sí que les agradecemos porque siempre están pendientes. Creo que ahora la compañera que traemos, la licenciada Julia Evelyn Martínez, creo que ya estuvo con nosotros. A todos nos gustó, nos han estado pidiendo que la traigamos de nuevo. Pues bueno, estamos complaciéndolos. Aquí está la licenciada que vamos a tocar un tema muy importante. Pero antes de entrar en el tema principal, tenemos a los compañeros del Frente Intercontinental que me van a estar acompañando, así que les vamos a pedir un corto saludo que hagan los compañeros para todos ustedes. Adelante, Laurita. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el lugar de que nos ven. Soy Laura Laínez, desde Suecia. Un saludo muy cordial. Gracias, Laurita. Bueno, compañero Marvin, desde Canadá, desde Cantagallo. Vamos, Marvin. Bueno, gracias. Yo soy Marvin, nací en un cantón de Chalate, Cantagallo se llama actualmente, salvadoreño preocupado por la situación, residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos por favor que aprovechemos todo el conocimiento que tiene la licenciada, que hagan sus preguntas con el debido respeto y que atañen al tema. Si no, no nos complicamos, no las pasamos, ¿verdad? Entonces que los hagan y nos ayuden a compartir, por favor. Muchas gracias a las personas que ya están conectando. Gracias, Marvin. Bueno, ¿saben por qué siempre dejamos nosotros al invitado por último? Porque nos gusta hacerlo sufrir. Y sé que ustedes ya quieren escuchar a la licenciada. Así que adelante, licenciada, un saludito para aquellos que nos están viendo. Adelante. Perdón, ya me hicieron sonreír. No, bueno, porque el público lo pidió. Aquí estoy nuevamente con el Frente Intercontinental. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por digamos, espero que sea diálogo vamos a tener sobre el tema de la medicina amarga y otras como hemos dado en llamar a este programa, la audiencia que se está sintonizando dentro y fuera del país. Yo sé que alrededor de todo el mundo, y también no omito manifestarles también un saludo, ¿verdad? A todos los troles, haters, etcétera, que van a sufrir con este programa, que a lo mejor van a sentir muchísimo dolor con este programa, pero ni modo, chicos, hay que ganarse ese dólar por troll que tienen que devengar. Todos tenemos derecho os espero que no sufran tanto, pero así es la vida. Muchas gracias nuevamente. Gracias, licenciada, por el saludo. Sabe, yo quisiera hacer la primera pregunta y correcto, la primera pregunta que yo quisiera hacer es ¿qué podemos entender nosotros con ese tema que hemos puesto, que es la medicina amarga y otra hierba? ¿Cómo podríamos nosotros entender? Si usted nos podría explicar. Adelante. Bueno, el tema de medicina amarga es un término que no se lo ha inventado el presidente Bukele, sino que es parte de la jerga o del lenguaje técnico de los economistas que le llamamos medicina amarga a un conjunto de medidas de política económica, diversas medidas de política económica que tienen como objetivo mejorar la situación de las finanzas públicas, ¿verdad? La situación fiscal del gobierno a costa del empobrecimiento
de las familias y a costa del sufrimiento de las personas. Por eso se le dice, bueno, lo vamos a curar, ¿verdad? Pero pues esto puede durar 20, 30, 50 años, ¿verdad? Pero mientras tanto, este es un tratamiento con medicina amarga. Entonces, medicina amarga puede incluir, y generalmente a eso se hace referencia, por ejemplo, aumentos a los impuestos indirectos, como por ejemplo, aumento al impuesto del valor agregado, del IVA. En El Salvador se está proponiendo de parte del gobierno, no de parte del Fondo Monetario Internacional, porque de eso quiero hablar con más detalle después, que se puede, con cuánto de impuesto al IVA aguanta la gente, aguanta la población, ¿verdad? Recuerden que si es que tuvieron la oportunidad de ver el discurso del presidente el acto del 1 de junio recién pasado, él les hizo jurar a todos los seguidores, a todos los súbditos, a todos sus colonos, digamos, que tenía presentes ahí en esa plaza, les hizo jurar obediencia y no protestar y aceptar. El presidente inconstitucional Bukele ya tiene aparentemente una lista de medidas de política económica que quiere poner en marcha, que van a recaer sobre los que siempre terminan apretándose el cinturón, que son las familias más pobres de nuestro país. Entonces, por ejemplo, a raíz de esto, le decía que una de las propuestas que se está analizando en el gabinete de gobierno es el tema del impuesto al valor agregado, el IVA, el famoso IVA. Ese es un impuesto indirecto, porque es indirecto, porque este lo paga toda la población independientemente del nivel de ingresos que tenga. Es decir, ya sea que usted sea un multimillonario que tenga, no sé, 30 o 3 mil millones de dólares, o sea, un obrera de la maquila que tiene un salario de $365 mensuales, ¿verdad? Y cuando usted compra un bien o un servicio, usted paga el IVA en la misma proporción. Y entonces, por eso se dice que es un impuesto regresivo. Es regresivo porque al final terminan pagando más en términos porcentuales los que tienen menos y los que tienen más, los ricos, ¿verdad? El 20% o 10% más rico de la población, pues termina pagando menos, porque no es lo mismo pagar por ejemplo, un producto como una libra de frijol, ¿verdad? Con un IVA del 13 o del 15% para una familia que gane el salario mínimo que comprar una libra de frijol, si es que comen frijoles, ¿verdad? Las familias que tienen un patrimonio de más de 3 mil millones de dólares, ¿verdad? A las otras les da lo mismo, no es nada, pero para las familias pobres, que esa es la mayoría de la población, significa muchísimo, significa demasiado. Entonces, uno de esto es quizás el principal componente de la medicina amarga, de esa receta que le están elaborando para el pueblo salvadoreño. Uno es el aumento del IVA. ¿Qué impacto podría tener el IVA? El IVA es bien, fíjese que es uno de los impuestos más fáciles de recaudar, porque eso al final quien lo paga no son las empresas, sino que quien lo pagan son los consumidores, los compradores finales. Y las empresas lo único que hacen es trasladar esos fondos de ese impuesto al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, un aumento hace unos años se hizo un instituto de mucho prestigio en Centroamérica que se llama el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, hizo un cálculo y estimó en cuánto aumentaría la pobreza si se aumentara el IVA
en 2 puntos porcentuales, es decir, que cuánto aumentaría el número de personas pobres si el IVA pasara del 13% al 15%. Y llegaron a la conclusión de que aumentaría el número de personas pobres en 150,000 personas. Es decir, solo aumentándole 2 puntos al IVA. La pobreza aumentaría en 150,000 personas. Claro, recaudarían muchos ingresos, pero a costa de empobrecer a 150,000 personas. Ahora ya no están, ya no están pensando en un IVA del 15%, sino que están pensando en un IVA del 17%. Y con un IVA, un aumento al IVA del 17%, el número de personas pobres ahora ya no sería de un incremento de 150,000 personas, sino de 220,000 personas que caerían en una situación de pobreza, es decir, pobreza monetaria, incapacidad de contar con los ingresos mínimos necesarios para poder sostener su vida, al menos durante un mes, ¿verdad? Entonces, esa es la medicina amarga. Entonces mientras la gente está, porque, pues sí, cuando a uno le dan algo amargo, ¿verdad? Está sufriendo y no quiere que, ay, yo no quiero esa medicina, qué horrible. O imagínense como que le estén poniendo una quimioterapia, ¿verdad? Que con náuseas, ay, que ya no quieren que les pongan más la quimioterapia, pero le dice el médico, ahora el médico Bukele, ¿verdad? El doctor Bukele dice, pues ni modo, tenemos que seguirle poniéndole esta medicina para curarlo. Pero el problema con este tipo de medicinas es que terminan, algunos dicen, ¿y qué resultado tiene esa medicina amarga? Pues la misma que ha tenido en otros en países como de Europa, como por ejemplo en Irlanda, como por ejemplo en Grecia y en la misma España, en donde esa medicina amarga pues logró sanear la economía, la macroeconomía, pero el paciente terminó muriéndose, ¿verdad? Terminó muriéndose de tanta medicina y de tanto éxito que tienen. Entonces, a eso se refiere otra medicina amarga también. Voy a dar un ejemplo más para que podría ser el que decidan por un momento decir que ya no hay, que para hacer el recorte fiscal, que el recorte en el presupuesto general de la nación que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional para lograr el préstamo de los 1.300 millones de dólares, pues que digan, bueno, entonces, como no podemos financiar la medicina pública en los hospitales públicos, en las clínicas comunitarias, etcétera, entonces vamos a hacer, que es también una opción que están analizando, vamos a hacer una especie de privatización de la salud pública. Lo mismo que quiso hacer el expresidente Francisco Flores, allá por el año 2002 o 2003, no recuerdo, cuando los médicos y todo el personal de salud salió a las calles en las marchas blancas y dijo alto, la medicina en El Salvador no se va a privatizar, y lograron que no se privatizara. Pero ahora no hay organización, está condenada o sea, ya aceptó su condición de sufriente y no están dispuestos ni a organizarse ni a protestar. Pero una de esas puede ser adoptar el modelo de salud pública que tiene Chile, que es una parte que es privada, que le llaman las ISAPRES, en donde sí se atiende, pero hay que pagar por esa atención, algo así como un seguro médico, ¿verdad? Y están
otras que son la medicina pública, los hospitales públicos, donde va la gente que no le alcanza para comprar un seguro médico privado, pero ahí va, pero no hay medicamentos, no hay equipo para hacer procedimientos médicos ni procediera directamente a morirse, ¿verdad? Entonces lo mismo pueden salir diciendo, vamos a tener que hacer este cambio en el sistema público de salud. Los que puedan pagar, pues van a tener que pagar, y los que no puedan, ahí les vamos a dejar el Hospital Rosales, ¿verdad? O ahí les vamos a dejar el hospital, la clínica comunitaria. Eso sí, no les prometemos que haya personal, ni tampoco les prometemos que las ambulancias tengan gasolina, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con medicina amarga. Medidas de política económica que buscan mejorar la situación fiscal, ya sea mediante el aumento en los ingresos por la vía de los impuestos y o mediante la reducción en el gasto público, principalmente en el gasto público de carácter social. Y eso ya en El Salvador, esta medicina amarga no es que la van a comenzar a impulsar a partir de este quinquenio, sino ya empezaron desde el quinquenio pasado, lo que medida de política económica y social que estaban poniendo en marcha. Fíjese que nada menos el gasto social en los últimos 5 años bajó o disminuyó en un 48%. Es decir, en eso bajó casi en la mitad, bajó durante estos 5 años. ¿Y esto cómo se tradujo? Pues en un aumento en la tasa de pobreza. La pobreza en el año 2019, el señor Bukele la encontró a una tasa del 26% de familias que estaban en condición de pobreza monetaria. ¿Cómo la dejó en 2023? ¿Cómo estaba a finales de 2023 la tasa de pobreza? Pues en 30.4%. Es decir, la subió en 4.4 puntos porcentuales. Y otra cosa que hizo, y en parte es porque todos los programas sociales que anteriormente se financiaban con el gasto social para la extrema pobreza, fueron eliminados o fueron recortados, como le digo, en un 48%, y esto se tradujo pues en que las familias que antes eran beneficiadas con esos programas ahora simplemente quedaron ya eran pobres y ahora se hicieron más pobres. Pero en cambio, lo que ha aumentado es la riqueza, porque la riqueza se ha aumentado, en eso sí tienen razón, pero ha aumentado también la desigualdad en la distribución de la riqueza. En el año 2019, el 10% de las familias más ricas de El Salvador se quedaba con el 58% de la riqueza nacional que se creó durante el año 2019. 4 años y medio después, en el 2023, ese 10% de la población más rica ya no se quedaba con el 58%, sino que ahora se queda con el 60% de la riqueza nacional generada en ese año. Mientras que el 50% más pobre de la población apenas le alcanza un poquito de esa mayor riqueza, apenas tiene un 4.72% de la riqueza que se genera en el país. Entonces, esa es la medicina amarga. Ya se empezó a impulsar, pero ahora ya se va a oficializar. Y los resultados van a ser probablemente mejoras en el desempeño de la economía, en la macroeconomía del país. Probablemente sí, digamos, va a haber mejoras en las finanzas públicas. El Fondo Monetario Internacional le va a prestar los 1.300 millones de dólares, pero quienes van a soportar ese ajuste económico, esa
esa medicina amarga, así como dice el doctor Bukele, pues van a ser los mismos de siempre, pues los que desde desde los 200 años de fundación del Estado de El Salvador, han sido los que generan la riqueza, pero que no se quedan con esa riqueza, sino que son otros los que se benefician. Gracias, licenciada. Bueno, antes de darle la palabra a los compañeros, yo tengo otra pregunta y es esto. Bueno, nosotros hemos estado hablando en estos momentos de la medicina, pero yo quisiera que si usted nos pudiera explicar cuáles son las causas que nos lleva a la enfermedad, digamos, que tiene en este momento El Salvador con respecto a la cuestión económica. ¿Será tal vez, bueno, sabemos nosotros de que mucha gente que está en el gobierno está robando? Ese es por un lado, y por otro lado será la Sí, falta de un plan económico que no es real para las condiciones en las cuales vive El Salvador, por ejemplo, o por el endeudamiento que a cada momento está haciendo este gobierno con respecto de tanto prestar dinero y dinero para El Salvador sin medir las consecuencias que se van a dar. ¿Serían esas las causas principales? Yo quiero agregar también, Laurita, dele usted primero y después hay que aprovechar a la licenciada de hacerle las 3 preguntas de un solo. Por favor. Sí, Dele, sí, adelante, Laurita. hablando de medicina amarga, pero también yo me he dado cuenta que también le están aplicando la medicina amarga unos hackers por ahí. No sé qué opina usted de esa información que han bajado tan valiosa y que se ha quedado callado el gobierno, ¿verdad? Es bien importante estar al tanto de esto porque ahí nos damos cuenta de lo que está pasando realmente dentro de las instituciones. Así que esa es mi pregunta. Vaya, Marmo, usted. Licenciada, fíjese que a mí lo que me llama la atención que yo siento que este gobierno está haciendo lo del endeudado de la tarjeta, como cuando uno topa las tarjetas de crédito y saca de una tarjeta que tiene más para pagar la otra tarjeta en cuanto a los préstamos, ¿verdad? Y no entendemos, 11,000 y algo, yo no manejo las cifras, mi área es la ingeniería, no es la economía, pero digamos, entiendo 11,000 y algo, dicen algunos que hemos escuchado, el endeudamiento, y se ha reducido un montón de programas sociales. Yo me pregunto, perdone mi ignorancia, ¿qué está utilizando todo ese dinero? Porque está utilizando, digamos, un promedio de 2,000 millones más que los gobiernos anteriores, que el gobierno anterior, y hay un desmontaje de programas sociales. Entonces, ¿dónde se está yendo ese dinero? Es la pregunta que me hago como salvadoreño. Y algunos también que piensan de unos razonamientos tan inocentes, por decir algo, que algunos dicen aquí en Canadá, no, pero la hamburguesa aquí vale igual y que tiene que ir a la biblioteca valga $14. Y no lo digo, si aquí el salario mínimo en este momento, Ontario específicamente, es 16.75 la hora, el mínimo, ¿verdad? O sea, más o menos un poquito más que el de sí. un día de allá de El Salvador. ¿Por qué hacemos esa clase de razonamientos tan inocentes algunos de nosotros? Por ahí va mi duda. Muchas gracias. Bueno, mire, la pregunta, no sé por cuál comenzar, cuál será la más sencilla. Voy a tratar de abordarla las 3 en una pregunta, una respuesta que ojalá sea lo más concisa posible. Mire, la crisis del Salvador no comenzó, obviamente, o estos problemas no comenzaron con la llegada de Bukele al poder. Eso sería una mentira y sería también, pues, seguirle mintiendo al pueblo salvadoreño. No, ya desde los últimos 30 años, eh, sobre todo durante los gobiernos del partido Arena, las políticas económicas de corte neoliberal, la dolarización de la economía, la privatización de los bancos, la firma de tratados de libre comercio, la eliminación de controles de precios, etcétera, etcétera, pues llevaron a la economía salvadoreña y sobre todo a los salvadoreños y salvadoreñas, los llevaron a una situación de mayor empobrecimiento y de mayor desigualdad, ¿verdad? Yo con esto quiero ser muy clara porque las cosas no empiezan con Bukele, pero lo que sucede con el gobierno del presidente inconstitucional Bukele es que él agudiza la situación de la economía.
la vuelve más frágil, vuelve a la economía salvadoreña más vulnerable, ¿verdad? Y la vuelve sobre todo más dependiente del endeudamiento público a través de lo que se llama la deuda soberana. Cosas que existen. Voy a tratar de mencionarles de manera sencilla algunos indicadores que muestran la fragilidad de la economía salvadoreña. El Salvador el año pasado tuvo un déficit comercial de 8,000 millones de dólares. ¿Qué es eso del déficit comercial? Pues es la diferencia entre lo que exportamos, lo que le vendemos al resto del mundo, sobre todo a los Estados Unidos y a China o a Centroamérica, y lo que compramos del resto del mundo, que son las importaciones. Entonces, si nosotros ponemos por un lado lo que vendemos, y por eso entran dólares, ¿verdad? Y versus lo que compramos, que ahí lo que hacen es que salen los dólares, entonces eso nos da como resultado un déficit, una situación deficitaria que ronda los 8,000 millones de dólares. Eso es una fragilidad. Usted no se imagina la fragilidad económica que eso significaría para cualquier otro país, incluyendo El Salvador. Pero ¿por qué El Salvador sigue importando bienes y servicios? ¿Por qué El Salvador sigue consumiendo? ¿Por qué El Salvador pareciera que aquí no pasa nada con la balanza comercial? Bueno, porque hay un factor externo del cual el gobierno no tiene ningún control sobre eso, que se llama el envío de remesas. Las remesas en El Salvador el año pasado fueron de más de 9,000 millones de dólares. Entonces, imagínense, teníamos un déficit fiscal de 8,000 negativo, ¿verdad? Y entran 9,000 millones de dólares en remesas, no solo le alcanza pues para cubrir el déficit de comercio, ¿verdad? Y poder seguir importando y mantener la economía dolarizada, sino que todavía le sobraron 1,000 millones de dólares, bueno, para mejorar o para lo que se llama la balanza de pagos. Entonces, esa es una de las grandes fragilidades que tiene la economía salvadoreña y es lo que le dice el Fondo Monetario Internacional a El Salvador. Ustedes no pueden seguir dependiendo solo de las remesas, porque las remesas son una variable que puede desaparecer de un momento a otro. Por varias razones. La primera, imagínense que haya una recesión económica como la del año 2009, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, que se extendió al mundo entero y al final lo que hizo fue que las personas, al quedar desempleadas, pues no podían, en lugar de mandar remesas, lo que solicitaban era ayuda de los salvadoreños, de sus familiares en El Salvador, que les mandaran ayuda para enfrentar el desempleo. Entonces ahí viene, y ese año la economía salvadoreña no creció, sino que decreció en 9%, ¿verdad? Entonces ahí tiene uno la fragilidad en el comercio. Ese es un problema. Otro problema que tiene El Salvador y que le urge es el tema de las reservas internacionales. Las reservas internacionales es la cantidad de dólares que debe tener, divisas, digamos, que debe tener un país en el Banco Central para hacerle frente digamos, a una caída brusca en las exportaciones o a una caída brusca digamos, en el envío de las remesas. Lamentablemente, y aquí sí hay que decir lamentablemente, las remesas que tiene El Salvador son las más bajas de todas, pero solamente son las más bajas de toda Centroamérica y de todo el Caribe. Por aquí tengo el dato, pero si no se lo doy más tarde, porque nosotros para poder, perdón, para poder
hacerle frente a a una situación crítica a nivel internacional, necesitaríamos tener asegurados 5 meses, entienda, 5 meses de importaciones. Eso es lo que, esas son las divisas que tendría que tener el Banco Central de Reserva para que no hubiera problema ante una recesión económica. 5 meses de importaciones. El Salvador no tiene ni siquiera 5 meses de importaciones, ni siquiera tiene 4 meses, ni siquiera tiene 3 meses, sino que apenas tiene 1 mes y 15 días, es decir, 45 días en reservas internacionales para poder hacerle frente a digamos, a un problema en el comercio exterior. Ese es otro problema. Otro problema que tiene El Salvador es que viene de Bukele, es que empezó a endeudarse como que si el mundo se iba a terminar, ¿verdad? Y como cuando uno le dicen a tope la tarjeta de crédito que el apocalipsis viene mañana y usted ya no va a tener que pagar nada. Hay gente que, mire, hay gente que sobre todo hay miembros de sectas, ¿verdad? Que así les, ¿cómo se llama? Les agarra, ¿verdad? Cuando ya les dice ya el pastor o el jefe de la secta, miren, por ejemplo, el 15 de enero o el 24 de diciembre se va a acabar el mundo. Entonces la gente empieza a gastar y a gastar la tarjeta, ¿verdad? Toparla. ¿Por qué? Porque como ya va a terminar el mundo, pues no hay que pagar. Lamentablemente en la situación del Salvador ni el mundo se está acabando ni el apocalipsis está llegando, con todo respeto para las personas religiosas. Entonces El Salvador, fíjese que solamente durante los 5 años del gobierno del presidente, los 5 años pasados, no los que están por comenzar, sino que los pasados, se endeudó por un valor de 10.300 millones de dólares. 10.300 millones de dólares. Esto simplemente es algo, ¿cómo le puedo decir esto? Es algo absurdo. Por aquí tenía yo, aquí está. Fíjese que durante los diferentes gobiernos, pues se ha hecho han tendido ¿cómo se llama? A endeudarse. No crea que El Salvador, que nunca se ha endeudado y que ahora le empezó a endeudarse, pero ningún gobierno se había endeudado como se ha endeudado el gobierno de Nayib Bukele. Bueno, para hacérselo en términos sencillos, bueno, así que está. El gobierno, la deuda del gobierno es de 30.000 millones de dólares y 10.753.4 millones de esos 30.000 millones de dólares han sido contratados, han sido gestionados han sido fiados, pues por decirlo de una manera, han fiado durante los 5 años del presidente Bukele. Fíjese que de tal manera que en El Salvador, 1 de cada 3 dólares de la deuda que se ha adquirido en los últimos años, 1 de cada 3 dólares de esos 30.000 millones, ¿verdad? Que es la deuda pública, los bonos y préstamos de países amigos, de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. 1 de cada 3 dólares de la deuda del Salvador ha sido adquirida durante el gobierno del presidente Bukele. Eso es bastante, demasiado. La gente dice, no, si solamente son 10.753 millones que se han endeudado, sino que además, fíjese que le agarró también al gobierno de El Salvador a endeudarse con lo que se llaman los letes y las CETES. Los letes son las letras del tesoro y los CETES son certificados del tesoro.
esta es una deuda de corto plazo, así de corto plazo, digamos son papeles, como bonos, como bonos. Entonces vienen los bancos, las compran y el gobierno les dice, yo todo esto se los voy a pagar en 365 días, ¿verdad? Y no solo les voy a devolver lo que me han prestado, sino que les voy a dar una tasa de interés, oiga bien, del 8.75% en un año. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? ¿O qué están haciendo los bancos? A comprar letes y a comprar CETES del gobierno que vende el gobierno del Salvador a través del Ministerio de Hacienda. Eh, eh, el último dato que tenemos de deuda de cortar de los 30.000 millones de dólares es de 2.400 millones de dólares. ¿Y para qué ocupa esas deudas de letes y CETES? Porque esa es una tarjeta de crédito, que es lo que le llaman un crédito rotativo, ¿verdad? Que uno paga y le vuelven a poner más deuda y uno sigue. Y algunas veces, algunas personas, lo que hacemos irresponsablemente es que ya tenemos una tarjeta topada, pedimos otra tarjeta. ¿Otra tarjeta para qué? Para pagar el capital y los intereses, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno de El Salvador. Y eso es lo que está ocupando las letes y las CETES para pagar el vencimiento de la deuda, lo que ya le va a tocar pagar, ¿verdad? Ya sea de bonos o de letes o CETES, se endeuda con los bancos le prestan al 8.75%, viene el gobierno y el gobierno de ahí paga a los bancos o le paga a los que tienen bonos, eurobonos o los otros préstamos. Y entonces, y sigue funcionando y otro va para los gastos generales, ¿verdad? Del gobierno. Y así sigue. El problema es que así como les pasa a una familia que se endeuda por encima de sus posibilidades usando tarjetas de crédito para seguir gastando y para pagar las deudas que se van venciendo, pues eso mismo le ha pasado a El Salvador. Y esto ha hecho que las reservas de los bancos, reservas internacionales, las reservas de los bancos, una cosa que se llama el encaje legal. Esto es bueno, aquí es un poquito complicado, pero el encaje legal es la proporción de dinero contante y sonante, es decir, de cash, que los bancos deben de tener en sus bóvedas para poder hacerle frente a una retirada de fondos de la gente que tiene ahorrado su fondo, ya sea en depósitos a plazo o en cuentas de ahorro. Entonces, eso se llama el encaje legal. El encaje legal que se recomienda a nivel internacional es que los bancos, todos los bancos, deben de tener el 20% de los ahorros y de los depósitos. Eso lo deben de tener en cash, en las bóvedas, y eso es lo que le echan a los cajeros automáticos, lo que le ponen en los, ¿cómo se llama? En los cajeros humanos, ¿verdad? 20%, fíjese, 20%, una quinta parte de todos los ahorros que tiene, que le han depositado, y de los depósitos tiene que estar en efectivo. Sabe que en El Salvador el nivel de ese cash, digamos, o esa encaje legal, como le llaman en El Salvador, los bancos actualmente la tienen en 12%. No en 20%, que es lo que deberían de tener, sino que la tienen en un 12%. Y uno dice, ¿y por qué la tienen tan baja las reservas? Porque el gobierno prácticamente las obliga o las enamora a los bancos que operan en El Salvador, ya sean públicos o privados, a que le compren letes y CETES. Entonces les dice, miren, no, ¿para qué va a tener ese 20%? Le vamos a bajar el encaje legal al 10%.
o lo vamos a bajárselo al 15%, y eso que les sobra de liquidez, ¿verdad? Los bancos, como ya no lo tienen en las bóvedas, entonces, ¿qué lo hacen los bancos? Pues los bancos lo que hacen es comprar deuda del gobierno de corto plazo y además les pagan, reciben el 8.75% de la tasa de interés. Eso está volviendo al sistema financiero salvadoreño, no solo no solo a las cooperativas, que ese es otro rollo que habrá que verlo aparte, sino que a la banca comercial la tiene en serios aprietos, porque si de un momento a otro hubiera una pérdida de confianza de los ahorrantes o de los depositantes y quisieran llegar así como, yo quiero retirar $100,000, otros dicen, yo quiero mis $5 millones, reservas, reservas de liquidez tan bajas que son del 12% en lugar del 20%, los bancos podrían caer en una situación a pedir préstamos en el exterior para poder suplir esa liquidez que les está demandando sus clientes. Entonces, el Fondo Monetario Internacional también le dice eso al gobierno. Lo dice, mira, es que hay inestabilidad en las finanzas públicas, inestabilidad en el manejo que usted está haciendo del endeudamiento y se está llevando de pasada a los bancos. Y hay también inestabilidad en el tema del sistema de la balanza comercial. Pues usted cada vez importa más y más y más, ¿verdad? Exporta porque las exportaciones están disminuyendo. Las principales son prendas de confección que van destinadas hacia Estados Unidos, y ahí no sé qué está pasando, más lenta la demanda de prendas de vestir. Entonces usted no puede seguir dependiendo exclusivamente de la remesa. Entonces, esas son las causas que no son nuevas, repito, no son nuevas, pero este gobierno las ha llevado al límite donde nadie, ningún gobierno se había atrevido a cruzarlo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué los gobiernos no lograban o no hicieron eso antes? Porque ahora dicen los diputados y diputadas, y seguramente algunas personas que nos están escuchando, no, porque hoy el presidente sí hizo, porque no le ponen recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Es que precisamente esa era la función de la Asamblea Legislativa y esa era la función de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, al darse cuenta de que hay problemas, que el Ejecutivo no está cumpliendo con la ley del presupuesto, no está cumpliendo con la ley de la estabilidad financiera, no endeudando, para eso que necesita una oposición fuerte e inteligente, ¿verdad? Que era tan irresponsable y suponga inteligente, pues en la Asamblea Legislativa y le aprueban esos préstamos. Todavía existía antes el recurso de llevar eso a la Corte Suprema de Justicia para que la Sala de lo Constitucional impidiera que se cometieran esos errores y que se volviera como al buen camino, digamos. Todo eso, la excesiva concentración del poder político en manos de la figura del presidente Bukele, la desmovilización y apatía y el conformismo de la sociedad salvadoreña, unida, ¿verdad?, con la apatía y con los intereses económicos del grupo de la familia Bukele, hermano y compañía, que ellos están
Pero ahora usted pues fíjese que eso no se está yendo en gasto social, porque ya le dije que el gasto social prácticamente ha disminuido en un 48%. Fíjese que un programa presidencial que se llamaba Prover Ciudad Mujer, prácticamente le quitaron 10 millones de dólares a la, ¿cómo se llama este? De vivienda, le han quitado 200.000 dólares. En agosto del 2023, el gobierno de El Salvador le quitó, quiero ver, fueron 50, sí, no, perdón, 60 millones de dólares a los hospitales públicos. A todos los, le hizo su recorte y quitó en agosto 60 millones de dólares. Y qué casualidad, eso fue en el mes de agosto. En el mes de noviembre estaban llevando a cabo el concurso de Miss Universo, donde el presidente Bukele tuvo sus 3 minutos, ¿verdad?, de fama mundial, ¿verdad? Eso nos costó. Y eso, según lo que dice la embajadora Milena Mayorga, dice que al gobierno de El Salvador el concurso de Miss Universo le costó una inversión de 62 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que quiten ¿cómo se llama? Los fondos de los programas sociales, ¿verdad? Como por ejemplo los hospitales públicos de El Salvador, donde va el 50% de las familias más pobres del país, para luego salir con un espectáculo, perdón la expresión, bayunco y machista como Miss Universo, y haber gastado en eso 62 millones de dólares. Y le puedo dar otro ejemplo. Perdón, entonces, porque detrás de ese concurso de Miss Universo hay intereses económicos, hay empresas que están vinculados al gobierno, que están vinculados a la familia Bukele, al círculo más cercano, y ellos están ganando. Es como lo que acaban de suceder, no sé si, bueno, este es un tema de apenas de la semana pasada que yo logré obtener esta información, una información que es súper comprometedora. Ciudadanía que estarle pidiendo jardines verticales en la zona de la colonia Escalón, que es una de las colonias como más donde vive la gente como que está en mejor situación económica, pero entonces eso costó, ya le digo, aquí tengo los datos, porque a mí no me gusta decir las cosas sin los datos, porque después a uno ahí lo andan acusando de mentiroso. Ya le di, ya le digo. Solo me permite un momentito, ¿dónde estaban? Aquí está, mire las prioridades, aquí está. Fíjese, los jardines verticales de la avenida Jerusalén en la colonia Escalón, jardines, es una cuestión de ornato, ¿verdad? Le costó al gobierno, que a través de una institución se llama ASA, que es la Asociación Salvadoreña del Agua, ASA le costó una inversión de 746.094 dólares con un centavo. 746.094 colones con un centavo. Eso le costaron los los tales jardines verticales de la avenida. Claro, sí, pero hay un río que tal vez los salvadoreños en el exterior se acuerdan, y ustedes se acuerdan, un río que se llama el río Las Cañas, que está en el municipio de Apopa, en San Salvador. En la cuenca del río Las Cañas viven muchas comunidades pobres, y en época de invierno, en esas comunidades pobres, ahí, como ahí llegan a botar basura,
a botar ripio, a botar arena, incluso todas las baldosas de Casa Presidencial, las históricas, las llegaron a botar ahí. Entonces, el gobierno, la Autoridad Salvadoreña del Agua, para financiar el plan de restauración ambiental de la cuenca del río de las Cañas, a Popa, San Salvador, le destinó para este año la suma de $5,249.69. Imagínense, unos jardines verticales a quien van a favorecer son a los habitantes de las colonias San Benito, de la colonia Escalón, ¿verdad? Que son gente, digamos, de alto nivel de ingresos, imagínense, a $746,000. Y a las comunidades pobres que ya van a comenzar a tener que evacuar porque la cuenca del río Las Cañas se inunda y deja a la gente ahí aprisionada pues en el odazal, y hay gente que muere. A eso solamente le han dedicado $5,249. Entonces usted ve, parece ser que hay una empresa que está muy vinculada a la construcción de jardines y de piscinas y de fuentes, que está relacionada con la familia Bukele, que es la que está realizando la obra de los jardines verticales de los $746,000. Licenciada, pero eso ¿Mande? parecen los jardines de Babilonia, eso parecen los jardines de Babilonia, esa cosa tan Colgantes de cara. Babilonia, Sí, o sea, de exactamente, una eso es cosa, y darle prioridad a los jardines colgantes de Babilonia absurda. sobre el río Las Cañas, eso Perdón, es lo absurdo. perdón, pero entonces me entiende, o sea, he puesto este ejemplo porque siento que es fácil de entender. Y es un ejemplo que primero, a mí en lo personal, me indigna cada vez que lo cuento. Y me da una indignación y digo, ¿cómo es posible que a los que tienen más, les dan más? Y a los que tienen nada, prácticamente, como las comunidades que están en el río Las Cañas, les den nada, casi nada, les den menos. Esto ya parece como, eso en economía se llama el efecto San Mateo. No sé si han oído hablar de ese efecto San Mateo, que hay una parábola bueno, pero una parábola que resulta que el dueño, ¿verdad?, de la hacienda repartió dinero entre los, ¿cómo se llama? Entre sus súbditos, entre los colonos, ¿verdad? Y les dijo que lo invirtieran, ¿verdad? Para obtener ganancias, esos talentos, les dio esos talentos que son la moneda, ¿verdad? Entonces, cuando regresa el dueño pues de la propiedad, les pide cuenta a los colonos y les dice, vaya, quiero ver cómo han hecho crecer estos talentos. Uno lo hizo crecer al doble, otro lo hizo crecer al 50%, otro lo hizo crecer a 25%, y hay uno que no lo invirtió, sino que lo metió debajo del colchón porque tenía miedo de perderlo. Y entonces cuando le llega el momento, le dice el dueño, según la parábola, ¿verdad? Le dice el dueño, ¿y tú, eh, eh, esclavo, sí, esclavo, por Aragán? Le dice, ¿por qué no pusiste entonces a ti no te voy a dar nada, y lo poco que tenés te lo voy a quitar? Mientras a los demás les dio todas las ganancias, a este le quitó todo. Entonces, así estamos en El Salvador. Así es la política económica en El Salvador. Sigue lo que en economía le llamamos el efecto San Mateo. A los que tienen se les da más, y a los que no tienen o tienen muy poco, se les quita o todo, o se les quita gran parte de lo poquito que tienen. Esa es la economía de El Salvador. Entonces, ahora, ay, perdón, yo ya sé que se está terminando el programa.
y casi no he dejado participar, pero ahora el gobierno ha prometido que durante los próximos 5 años sí va a resolver el problema de la economía. Porque el problema difícil, dijo él, era resolver el problema de las pandillas. Pero no, ese cáncer ya lo curamos. Ahora vamos, como dicen, a curar el uñero, ¿verdad? O el dolor de espalda. No, él está subestimando la amplitud y la magnitud del problema económico en El Salvador y de los problemas sociales y de desigualdad en El Salvador. Él no tiene ni idea de lo que está pasando en El Salvador. Y entonces él cree que es como que, que, que como a los mareros, ¿verdad? Les puso la ley de excepción. Ahí se fueron como 300 o 10,000 gentes inocentes, ¿verdad? Pero esos son daños colaterales, dice, ni modo, siempre nos equivocamos, pero él cree que eso lo hizo fácil con ese decreto de la ley de excepción. Ahora, si hice eso, que fue curar el cáncer, ahora voy a curar este uñero, ¿verdad? El uñero, la uña, pues infectada. Esto lo hago en menos de 5 años y no se ha dado cuenta de que el uñero eran las pandillas y que el cáncer, el que tiene que remar económico. Y alrededor de todo esto se están diciendo, y durante esta semana y durante la próxima semana, se están diciendo muchísimas mentiras de parte del gobierno de El Salvador, como por ejemplo el presidente Ulloa, vicepresidente Ulloa, tuvo el descaro de mentir frente a una entrevista de la televisión rusa de RT, diciendo que ya el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya estaba terminado, que ya se habían logrado poner de acuerdo en el caso del uso del Bitcoin, y que ya eso ya era como, este arroz ya se coció. Pero el día de ayer en la tarde, el Fondo Monetario Internacional, ojalá pudieran leer la entrevista que publicó el periódico digital El Faro, porque ellos sí se tomaron el tiempo de hacer en Washington una entrevista a los del Fondo Monetario Internacional, y los del Fondo Monetario Internacional respondieron de que no han llegado al acuerdo y que son 2 temas sobre los que no logran ponerse de acuerdo para lograr el financiamiento. El primero es el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Es decir, el FMI no se opone a que se use y que circule el Bitcoin, no para nada, pero sí se opone a que el gobierno lo utilice como moneda de curso legal y que en esa ley se obliga a las personas a realizar transacciones en Bitcoin, porque si llega un problema de estrés económico donde no pueda pagarle a los proveedores, entonces va a decir, les voy a pagar en Bitcoin. O les voy a pagar en criptomonedas. Y ya sabemos también que el uso del Bitcoin y las inversiones que se realizan en Bitcoin están relacionadas con lavado de dinero y con operaciones ilícitas o operaciones criminales. Entonces, el Fondo Monetario también le dice que por eso no quiere el Bitcoin. Y también al Fondo Monetario Internacional le preocupa que las pensiones, una vez que se acabe el fondo de pensiones, el gobierno termine pagándole a los jubilados en Bitcoin, ¿verdad? Y no en dólares. Entonces, ese es un tema que no se ha resuelto. Y el otro tema que no se ha resuelto, y lo dijo con toda claridad el día de ayer el Fondo Monetario Internacional, es el tema de la transparencia en las finanzas públicas, porque el gobierno no quiere dar a conocer en realidad cómo se utilizan los préstamos que obtiene a través de la venta de bonos o a través de la venta de letes y CETES o incluso a través de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y entonces él dice que la transparencia en el manejo de las finanzas públicas es una condición para otorgar ese financiamiento, pero oigan bien esto, incluyendo
la realización de una auditoría independiente, no del gobierno, sobre el uso que se hizo de los fondos que se obtuvieron en préstamos durante la crisis de la pandemia del COVID-19. Y ahí está el gran problema. El gobierno no puede permitir, caería. Yo creo que es un gobierno que terminaría cayendo, pues se termina este gobierno antes de tiempo si da a conocer, si le hacen una auditoría a esos fondos, si da transparencia fiscal por dos razones. Fíjese que primero, El Salvador Parece que hemos tenido problemas con la licenciada. Vamos a ver si podemos, Ya, no, ya se está reconectando, creo yo. Sí, realmente es tremendo todo eso de lo que está hablando este, como que se nos fue un momentito, pero ¿hasta dónde lograron escuchar? no, solo se fue como unos 15 segundos ahorita. No, entonces bien. Entonces le decía que el otro compromiso que tiene, que el Fondo Monetario Internacional exige al gobierno de El Salvador es que se haga una auditoría independiente de los fondos que el país pidió prestados durante la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Porque esos se mantienen en reserva. Es información confidencial y a esos fondos nadie da cuenta de qué pasó con esos fondos. Aquí hay un problema que se llama el caso Catedral. A ese no se les olvide, el caso Catedral. Esa era una investigación que el fiscal anterior al fiscal Delgado, que es el empleado del presidente Bukele, antes estaba el fiscal Raúl Melara, como a él le dijeron que hiciera auditoría, ¿verdad?, sobre esos recursos, él abrió un expediente que se llama el expediente Catedral. Y ahí en ese expediente Catedral, que logró filtrarse a través de un hackeo, benditos hackers, un hackeo que se llamaba los Guacamaya Leaks. Guacamaya Leaks, así bien centroamericano. Se conocieron esos documentos. Ahí estaban involucradas varias personas cercanas y de alto rango dentro del gobierno de Bukele, como por ejemplo el ministro de Salud, el diputado, ¿cómo se llama este? El que no tiene visa, el Guevara, bueno, no sé cómo se llama, el sin visa, les digo yo, pero el diputado Guevara, y también el director de centros penales y su señora madre, Osiris Luna. Entonces, ahí al menos hay tres personas, como dicen en el FBI, peces gordos que se aprovecharon de esos fondos en beneficio propio. Incluso se habla de que Osiris Luna le consiguió a través de la señora María Chichilco, que era la ministra de Desarrollo Territorial, una donación de alimentos que venía para los damnificados del COVID-19 y se la regaló, se lo donó a Osiris Luna, y Osiris Luna lo que hizo fue dárselo a la mamá y a otro comerciante, ¿verdad? Y lo vendieron en el mercado nacional. Y otra parte creo que la vendieron en Honduras o no sé dónde. Pero todo eso que le estoy diciendo, y si te lo estoy diciendo, yo no me estoy arriesgando a decirle mentiras, porque existen los documentos. El caso Catedral existe. Y por eso es que el 1 de mayo del 2021, recuerdan, el 1 de mayo del 2021, cuando toma posesión la mayoría absoluta del partido Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo primero que hacen? Destituyen al fiscal Raúl Melara.
y nombran al señor al Delgado, perdón, no sé cuál es el nombre, pero el Rodolfo fiscal Delgado. Delgado y el fiscal Delgado, ajá, y el fiscal Delgado, la primera orden que da cuando ya llega a tomar posesión a su oficina es cierren el caso Catedral y esas investigaciones ya no se van a realizar. Entonces, y el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo que hagan una auditoría a esos fondos, el gobierno no lo va a aceptar, porque sería aceptar que hubo corrupción o hubo tráfico de influencias o hubo anomalías en el manejo de esos fondos durante la pandemia. Y dicho sea de paso, El Salvador, a nivel internacional, hay una serie de indicadores en base a los cuales se mide la, ¿cómo se llama? La transparencia en el uso de los fondos públicos. A eso se le llama transparencia fiscal. Acaban de publicar la última edición de Transparencia Fiscal Internacional. México cumple 80 criterios de los 100 impuestos. Son 100 los que deben de cumplir. México cumple 80. Y eso es que México, no es que sea tan transparente, pero al menos la corrupción se transparenta. Pero ¿sabe El Salvador cuántos indicadores cumple? Apenas 24 de 100. Es el país de América Latina y el Caribe que tiene el puntaje más bajo en términos de transparencia fiscal. Entonces, esas son las cosas que le preocupan al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional no le preocupa si la gente aquí se vuelve pobre, si aquí la gente pasa hambre, si aquí la gente se les caen las casas. Eso no le importa. Lo que le importa es mantener lo que se llama la estabilidad monetaria y financiera de los países. Y para eso es que brinda estos créditos, que son créditos de muy bajo interés, del 1%, creo que son créditos casi regalados, pues, y después termina regalándolos, ¿verdad? Pero les dice, pero a cambio queremos saber cómo están manejando la macroeconomía. No les interesa la microeconomía, porque si les interesara la microeconomía, no permitirían que el ajuste fiscal se hiciera a costa de las familias más pobres y que la sociedad se volviera cada vez más desigual y que los hospitales públicos o los institutos públicos o la universidad pública esté en esta lipidia en la que se encuentra actualmente. Eso no les interesa al Fondo Monetario Internacional. Así es que aquí no es una cuestión de que los buenos son los del Fondo Monetario Internacional y que los malos es los del gobierno, no. Simplemente lo que quiere el Fondo Monetario es saber qué tanto están robando y prevenir que vayan a usar el virus para lavado de dinero, para pagar a los acreedores, a los, no sé, ¿cómo se llaman eso? A los proveedores de bienes y servicios del gobierno. Ay, disculpe, me extendí demasiado, pero... No, pero ha estado muy fíjense que interesante. en esta oportunidad he dado la explicación más completa que he podido de por qué el Fondo Monetario Internacional y el gobierno no se ponen de acuerdo. Y también la pregunta que usted me hacía, ¿y a dónde se va? Pues, y yo aquí medio en broma, medio en serio, les digo, y los disfraces que se pusieron el presidente y los soldados y la Guardia Imperial, ¿usted cree que salen gratis? ¿De dónde salen? Pues salen de todos esos créditos, pues esos disfraces no se pagan gratis. No se pagan gratis, no son regalías, hay que comprarlos. Y para comprarlos hay que sacar del endeudamiento público. Bueno, no sé si hay tiempo para otras preguntas. Gracias. Escuchar comentarios de la audiencia que me encantaría. Sí, bueno, sí, yo creo que podemos pasarnos unos 5 minutos más, licenciada. Mire, Lick,
Adelante, Daniel, dale. Después yo Sí, tengo una. sí, no, Y que decirle a ya no me pregunten, porque sí, si me siguen preguntando, voy a alargar más el programa. sí, Pero dígame. queríamos comprometerlas, para la otra semana porque nos hemos quedado con bastantes preguntitas que le queríamos hacer con respecto, por ejemplo, cómo vemos este próximo quinquenio, cómo va, cómo se ve, ¿verdad? Eso es por un lado. Por otro Ah, lado, sí. también, Sí, sí, eso es otra cosa, eso es otra cosa. sí, esa es una Sí, cuestión mire, que yo creo hagamos que, una cosa, vaya, mire, diga, mire, va, yo me comprometo para la otra semana, con todo el gusto, con todo gusto, específicas a las que quieren que yo les dé respuesta, porque de esa manera yo puedo medir mi tiempo de participación y no pierdo tanto tiempo buscando aquí. Si usted viera, mire todos los cuadernos, mire todo, todo lo que aquí sobre mi escritorio, todo eso está lleno de datos, entonces no pierdo tiempo buscándolo y hacemos más ágil el programa. Si es así, me mandan la lista de preguntas, incluso las de ustedes como conductores, pero también las de la amable audiencia, que también tenga eh, eh, que que yo responda preguntas. Yo distingo entre dos cosas. Cuando yo doy mi opinión, no hago referencia a los datos, porque la opinión uno es lo que uno opina, lo que uno se imagina o lo que uno se le ocurre. Pero cuando me dicen responda a estas preguntas, yo siempre las respondo con hechos, ¿verdad? Con hechos, ya sea con datos, con sucesos, con declaraciones, con documentos, auditorías, etcétera, ¿verdad? Así es que si quieren, me manda el listado de preguntas que quieren que conteste y también si quieren que dé opinión sobre algo, entonces también me lo pueden mandar y yo con todo gusto estaré, pues, disponible la próxima semana para acompañarles nuevamente. Y ojalá no sea, ay, no, ya aburre, lleven a otra señora o a otro señor. no, al contrario, licenciada, yo creo de que la forma en que usted nos explica, creo que es bien entendible, no nos cuesta mucho. Así que no, definitivamente la comprometemos para la otra semana y seguimos una segunda parte, digamos, de lo que ahorita Sí, estamos hablando, vea. podríamos ponerle la segunda parte es eh, lo que se viene en los próximos 5 años. Y podemos verlo Así es, no solamente en lo económico, sino que también en lo político y en lo social. en lo social. Yo creo que Así esas tres cosas van a estar altamente vinculadas, porque no solamente cómo va a ver la economía, no, 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 es que aquí hay que ver y cómo, qué nos espera correcto. eh, en materia económica, social y política durante el próximo quinquenio. Correcto. Sí, yo Si les pienso que parece, podríamos ser así. No sé quedamos qué ya. les parecen a los compañeros que están ahí y vamos a ir finalizando por ahora entonces la transmisión de este día. Si no sé, Marvin o... Ujú. Vaya pues. Ahorita, No, yo estoy muy de acuerdo en el tema de la otra semana. Y lo que nos interesa mucho a los salvadoreños es también qué va a pasar con nuestros ahorros, porque ya ven, se están bajando mucha información de COSAVI, ¿verdad? Hoy ya sabemos qué es lo que está pasando, si lo hemos leído, ¿verdad? Y Podemos hablar sobre ese caso, pero con datos. así Correcto. Ya es, con los mire, datos. a mí una cosa que me inquieta mucho, ¿verdad? Para la otra semana es, digamos, Taiwán es el mayor, la isla de Formosa, Taiwán, ¿verdad? Es el mayor fabricante de microchips, pero ellos es ser ley de la República garantizar la soberanía alimentaria. Ellos tienen que producir alimentos para Pues alimentar a su claro. gente. ¿Y por qué nosotros estamos en la lógica, en vez de sembrar la zanahoria, traerla de Guatemala? Así nos gustaría también de cuál es la lógica de no apoyar la agricultura, la ganadería, de cuál es la lógica desde la óptica Sabe que, económica. bueno, unos datos últimos ya para terminar. Sí, es que
Sí, es que lo que pasa es que la lógica bueno, vamos a hablar de eso con más detalle en el próximo programa, de en qué consiste el proyecto económico de la familia de Bukele, hermanos y compañía, pero quiero decirle que la agricultura y la alimentación de las personas no es prioridad dentro de ese proyecto económico. En El Salvador, eh, importa, es decir, compra del exterior el 46% del maíz y del frijol, 46%, e importa el 93%, estoy leyendo las cifras tal como aparecen en el Banco Central, el 93% de las frutas y de las hortalizas. Bueno, pero no solo eso, sino que en El Salvador, de acuerdo a la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Salvador estado como uno de los 18 puntos críticos del hambre a nivel mundial. Existen 3.300.000 personas que se encuentran en estrés alimentario. ¿Y qué es el estrés alimentario? Son familias, son personas que por el momento están comiendo 3 tiempos. Es decir, se van a acostar y han cenado, pero que puede pasar cualquier evento, ya sea climático, político, social, una pandemia, de lo que sea, y esas personas pueden caer en una situación de emergencia alimentaria. Y el gobierno de El Salvador no tiene reservas de alimentos como los tienen otros países, como lo teníamos en la época del Instituto Regulador de Abastecimientos, el IRA, ¿verdad? Que fue de las cosas que también el gobierno de Arena eliminó. No tenemos reservas de alimentos para hacerle frente a una catástrofe humanitaria de esa magnitud. Así es que podemos hablar sobre las características de del proyecto económico de este gobierno inconstitucional, de las implicaciones que esto puede tener sobre la vida de las personas, pero también sobre la salud del medio ambiente. Bueno, gracias, licenciada. Vamos a ir cerrando ya entonces. Le agradecemos su tiempo y como les vuelvo a repetir, creo que nos queda bien, bien, bien. Entendemos lo que usted nos da, lo que usted nos explica y eso nos gusta y creo que no solo a mí, sino que también a todos aquellos amigos y compañeros que nos ven. Así que los invitamos para la otra semana, como ustedes saben. Aquí va a estar la licenciada para que la escuchemos de nuevo. Así que vamos a irnos despidiendo, compañeros. La parte 2. Parte 2, la Bueno, siguiente me semana. despido. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Este, disculpen que hable tanto, pero hay veces las explicaciones y respuestas necesitan tiempo y sobre lo que es invitarme a una segunda parte de esta interesante temática. Así es que buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Gracias, Hasta licenciada. pronto. Hasta pronto. Bueno, Marvin y Laurita, nos despedimos de la audiencia. Sí, un saludo a todos y agradecemos a la licenciada por habernos explicado con mucho detalle todos estos aspectos económicos que todos necesitamos saber y un abrazo fraterno a todos los que nos ven. Gracias, Laurita. Marvin. Bueno, muchas gracias, Laura, Daniel, por haberme permitido participar también. Y no, miren, yo creo que así como explica la licenciada, hasta los de Molleras Unidas entendemos, pues realmente, ya si no entendemos es porque ya no queremos entender, pues, ¿verdad? Y qué bueno que se va a ampliar en este tema, porque es importante saber hacia dónde va el rumbo, pues. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Por favor, el que no lo haya podido ver en vivo, véalo ahí más tarde. Saludos.
Bueno, gracias Marvin y Laurita. Y para Marvin, vamos a pensarlo si la otra semana estás con nosotros en la segunda parte. Vamos a pensarlo. Así que, bueno, amigos, compañeros, gracias. Y como siempre, nosotros queremos terminar exigiendo la libertad de todos los compañeros presos que el 31 de mayo pues fueron sacados de sus casas, así como también exigir la libertad de nuestro compañero corresponsal Luisito Mengíbar, Luis Mengíbar, que hasta este momento pues no hemos tenido ningún contacto con él, pero confiamos pues de que dentro de poco los abogados que están por ahí pues nos den noticias. Así que por lo tanto, compañeros, estemos pendientes porque también, como ustedes saben, es un tema bien interesante que posiblemente mañana viernes vamos a tener compañeros también que están luchando en contra de esta violación a los derechos humanos. Vamos a tener mañana un conversatorio con compañeros, creo que van a haber dos. Así que estemos atentos, compañeros, es interesante. Y a la vez, pues, decirles, bueno, que a partir de no, creo que este sábado, vamos de nuevo, vamos a intentar tener a los esquineros sospechosos. Ojalá y podamos tener también el programa este. Así que vamos a ir terminando con nuestro tema que nos caracteriza como Frente Intercontinental y nos vemos hasta mañana. Mi nombre es Daniel Hueso. Un saludo, un fraterno saludo para todos ustedes. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.